Imagina esto. Eres una chica de 10 años jugando con tus perros en el jardín de tu hogar de familia en la antigua Roma. El sol de la mañana filtra por las columnas mientras tu madre grita al lado. Tu padre discute negocios con clientes visitantes. Es un día común en el 57 BCE, hasta que el sonido de los timbres ceremoniales se escucha a través de tu barrio. El Pontifex Maximus ha llegado para hacer su selección. Te miras desde detrás de la ropa de tu madre, mientras el alcalde más alto de Roma examina a los niños reunidos. Sus ojos escanan cada cara con precisión clínica. Cuando su mirada cae en ti, el tiempo pasa. Eleva a su equipo y habla las palabras que destruirán tu infancia para siempre. Este sirve como vestuario. Tu madre se cae a sus pies llorando. Tu padre se queda frío, sabiendo que rechazar significa la muerte de toda la familia. No entiendes por qué todos lloran. Solo has sido elegido por el honor más alto que una chica romana puede recibir. Lo que no te das cuenta es que has sido sentenciado a 30 años de terror sagrado, seguido por punimientos tan horribles que la muerte pareciera mercedosa. Antes de ingresar a estas historias olvidadas de sufrimiento y sobrevivir, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera pulsar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para que sepa de dónde estás escuchando. Me parece increíble que estamos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectadas a través de tiempo y espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Hoy vamos a descubrir los 3 punimientos más horribles que esperaban las vírgenes vestales de Roma. Lo que estás a punto de escuchar no está enseñado en cualquier clase porque la realidad era demasiado disturbante para libros de historia sanitizados. No fueron solo ceremonias religiosas que fueron erradas. Fueron métodos de tortura sistemáticos, diseñados para controlar a las mujeres a través de miedo, disfrazados de justicia divina. La selección de una Virgin Vestal no fue un honor. Fue un asalto, sancionado por el Estado y bendecido por los dioses. Los requerimientos eran específicos y relajantes. El candidato tenía que ser entre 6 y 10 años de edad, con ambos padres vivos, nacidos de ciudadanos romanos y libres de cualquier defecto físico. Necesitaba ser el producto de un casamiento legalmente válido, simbólicamente perfecto de todas maneras. Pero aquí es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta de este proceso de selección. Las familias activamente ocultaban a sus hijas cuando el Pontifex Maximus hizo sus rondas. En distintas provincias, enviaban a las chicas a sus familiares, afirmaban enfermedades de repente, o incluso las desfiguraban temporariamente con cosméticos para hacerlas insuitables. La selección no fue celebrada. Fue temida. Cuando una chica fue elegida, la transformación comenzó de inmediato. Fue tomada de su familia ese mismo día, nunca volver a casa de nuevo. Su nombre de nacimiento fue erradicado y reemplazado con un título que lo marcó como propiedad de la Virgen Vestal. No podía inherir de su familia, no podía tener propiedad en su propio nombre, ni incluso escribir letras sin supervisión. La casa de Vestals, donde vivía durante 3 décadas, fue describida por escritores antiguos como la más hermosa prisión que había construido. Locada en el Forum romano adyacente al templo de Vesta, contaba con columnas de mármol, jardines ornatos y adornos luxuriosos. Pero la luxuria no podía disfrazar la realidad de que ella era ahora una prisionera cuyo cada movimiento fue monitoreado por vestals y priestos. Su educación comenzó con aprender las 3 leyes sagradas que gobernarían cada momento de su vida permanente. Primero, la virginidad perpetua durante 30 años, sin posibilidad de casamiento o intimidad física. Segundo, la obediencia absoluta a los máximos pontíficos y autoridades religiosas singers. Tercero, la constante guardia de la llama sagrada que supuestamente mantuvo a Roma a la vida. Estas no eran sugerencias o reglas. Fueron leyes apoyadas por punimientos que hicieron que las crucifixiones romanas parecieran inhumanas. La chica joven aprendió que su cuerpo ya no pertenecía a ella. Pertenecía a Roma. Y Roma tenía ideas muy específicas sobre lo que sucedió a las mujeres que fallaron en sus tareas. A la vestal le dijeron que era sagrada, elegida por los dioses, bendecida sobre todas las otras mujeres en el imperio.
Lo que no le dijeron fue que este estatus sagrado hizo sus punimientos aún más brutales. Porque era sagrada, no podía ser ejecutada como un criminal común. En lugar, Roma había desarrollado métodos de tortura especializados que preservaron su santidad mientras destruyeron su humanidad. Las fuentes antiguas describían a nuevas vestals llorando por meses después de su selección, pidiendo que vuelvan a casa, rehusando a comer hasta ser forzadas. A los vestals mayores les dirían que la resistencia era fútil, que la diosa les había elegido y que su sufrimiento era parte de su deber sagrado. Pero el mensaje real era más simple y más asombroso. Ustedes pertenecen a nosotros ahora. Para siempre. El condicionamiento psicológico era sistemático y completo. La chica aprendió que su valor como persona dependía completamente de su actitud como vestal. Cualquier error, cualquier momento de duda, cualquier señal de debilidad humana podría trigger la punición que le haría llorar por la muerte. Pero la muerte no se permitía. Era demasiado sagrada para matar y demasiado valiosa para liberar. Este estatus sagrado se convirtió en la base para los punimientos tan creativos en su crueldad que han sido estudiados por psicólogos modernos como ejemplos de la lucha psicológica institucionalizada. Roma había perfeccionado el arte de destruir el espíritu de una persona mientras mantuviera su cuerpo vivo para continuar sufriendo. Si pensaste que ser elegido como Virgin Vestal era la peor parte de la historia, no has oído sobre lo que pasó cuando hicieron su primer error. La llama sagrada en el templo de Vesta se suponía que se quemaría por siempre, representando la protección divina de Roma y la existencia eterna. Si esa llama saliera nunca, no se consideraría solo un error religioso. Se trataba de un acto de traición contra el Estado romano. Cuando la llama murió, la investigación comenzó de inmediato. Los máximos pontíficos interrogarían a cada vestal individualmente, buscando señales de negligencia, distracción o corrupción moral que hubiera causado esta catástrofe. El cuestionamiento podía durar días, con el sujeto aislado en un cuarto sin ventana debajo del templo, deprimido de comida y sueño hasta que se confesara a algún fallo. Pero la confesión era solo el comienzo. La punición se llamaba la verboratio, y sucedió en absoluta oscuridad en los profundos del complejo del templo. El vestal condenado sería retirado de la cara y atrapado en un cuadro de madera diseñado específicamente para este propósito. Los máximos pontíficos mismos administrarían el golpe, usando rodillas consecratas que habían sido bendecidas en el nombre de vestal. El golpe no fue una violencia random. Fue un ritual orquestado con mucho cuidado diseñado para infligir el máximo dolor mientras preservaba el estatus sagrado del vestal. No podía gritar, porque su voz era considerada sagrada. Un grito de madera se pondría en su boca, desmantelando cualquier sonido de agonía. No podía herir, visiblemente, porque su sangre era consecratada. Los rodillos fueron diseñados para causar daño interno y daño de órganos sin romper la piel. Textos antiguos medicamentos describen a los vestals que murieron días después de las heridas internas sostenidas durante el verboratio. Pero la causa oficial de la muerte siempre fue listada como enfermedad de repente o desplegamiento divino. Nunca como heridas relacionadas con la punición. Los golpes se realizaron con tanta secrecía que la mayoría de los romanos nunca sabían qué sucedieron. La lucha psicológica era tan brutal como la tortura física. El vestal nunca sabía cuándo sucedería la próxima inspección de fuego. Vivía en constante miedo de que un truco extinguiese el fuego o de que su atención se desvaneciera por un momento. Este miedo crónico creó lo que los psicólogos modernos reconocerían como disordrios de ansiedad severos que se manifestaban en síntomas físicos a lo largo de su cuerpo. Los récords históricos describen a los vestals que desarrollaron ansiedad, perdieron el pelo de estrés y se agarraron por décadas en el plazo de meses siguiendo su primer verboratio. El trauma no era solo físico. Fue una destrucción sistemática de su sentido de seguridad y selva que los hizo más adecuados para próximas décadas de servicio. Pero el aspecto más insidioso de esta punición fue su randomidad. El fuego sagrado podía morir de causas naturales completamente fuera de control de los vestals. Un viento de repente, un problema estructural con el templo o incluso un sabotaje por enemigos podía extinguirlo. Pero la responsabilidad siempre cayó en los vestals y la punición siempre fue inevitable.
Algunos recuerdos históricos sugieren que el fuego fue extinguido por autoridades que querían punir particularmente a los Vestals por razones políticas o personales. Los pretextos religiosos les dieron el cubo perfecto para lo que fue, esencialmente, la tortura de mujeres sin defensa. El proceso de recuperación fue prolongado para maximizar el impacto psicológico. Los Vestals heridos serían tratados por médicos de templo que habían sido instruidos a proporcionar cuidado mínimo para asegurar que su recuperación fuera lenta y dolorosa. Se le recordaría diariamente que su sufrimiento era merecido, que había fallado en su deber sagrado y que solo un servicio perfecto en el futuro podría prevenir la punición futura. Esto creó un ciclo de trauma y complejidad que duró décadas. Los Vestals que sobrevivieron a Berbaratio se convirtieron en completamente subservientes, asustados de mostrar cualquier señal de independencia o individualidad que pudiera traer otra ronda de punición. Se transformaron de seres humanos en helados que realizaban sus deberes con precisión mecánica mientras sus espíritus morían lentamente dentro. Si piensas que los golpes ritualizados fueron la forma más creativa de la crueldad de Roma, no has oído hablar de su solución para los Vestals acusados de la transgresión final. La petición se llamaba incestum, que significa pollución o defilación, y se refería a cualquier violación sospechosa de un veto de la chastidad de los Vestals. La punición por incestum no era la ejecución. Fue algo mucho peor. El caso de Opimia y Floronia en 216 BCE ofrece el acuerdo más detallado de este horror. Según el historiador Livy, ambas mujeres fueron acusadas de romper sus promesas de la chastidad basadas en nada más que gospe y rivalidad política. Su trato, si se puede llamar así, fue conducido en completa secrecía por el Colegio de Pontíficos. No se permitió la defensa. No se necesitaba evidencia más allá de acusaciones de fuentes anónimas. Cuando se anunció el juicio, el Vestal condenado fue dicho que regresaría a la tierra de la que nace toda la vida. Esta lengua poética disfrazó una punición tan horrible que defraudó la comprensión humana. El ritual comenzó a medianoche con una procesión a través del Fórum Romano. El Vestal condenado se vestía en un vestido de esposa blanca. Su cabello se arregló en el estilo de una nueva esposa, flores hinchadas en su cabello. Para los observadores que no sabían la verdad, tal vez se veía como si fuese a su casita. En un sentido, sí. Estaba siendo casada a la muerte. La procesión se movió lentamente por las calles de Roma, permitiendo a los ciudadanos ver lo que sucedió a las mujeres que defendían la ley sagrada. Pero el Vestal no se permitía hablar, llorar o mostrar ninguna emoción. Su boca se cerró con agua para evitar cualquier última palabra que pudiera generar empatía entre el público. El destino era el Campus Sceleratus, el campo de los malvados, ubicado justo afuera de las paredes de la ciudad. Allí, los trabajadores pasaron días preparando su lugar de descanso final. Una chambra había sido cargada a la tierra, accedida por una estrecha escalera que se cerraría para siempre una vez que descendiera. Dentro de la chambra subterránea, Roma demostró su sentido torcido de merci. Una cama fue ofrecida, junto con una pequeña lámpara, un plato de pan, un vaso de agua y un vaso de leche. La justificación oficial fue que Roma no estaba ejecutando el Vestal. Simplemente la estaban colocando en isolación y permitiendo a los dioses determinar su destino. El alimento y el agua probaron que no estaban cometiendo asesinato. Esto era ficción legal, lo más cruel. Las provisiones eran calculadas para durar exactamente lo suficientemente para maximizar su sufrimiento. La lámpara tenía aceite por tal vez 6 horas. El alimento y el agua podrían sostenerla por 2 o 3 días, pero el aire en la chambra cerrada saldría mucho antes que el alimento. El descenso a la chambra fue coreografiado para maximizar la tortura psicológica. El Vestal tuvo que caminar por las escaleras ella misma. No podía ser llevada o forzada, porque eso haría a Roma responsable de su muerte. Tuvo que participar en su propio asesinato, haciendo la última elección para entrar en la chambra que se convertiría en su tumba. Una vez que llegara al fondo, la escalera se desmanteló rápidamente. Trabajadores llenaron la abertura con tierra y piedras, recogiéndola tan tranquilamente que ningún sonido podía escapar. La superficie era suave y marcada solo con una pequeña piedra que no tenía inscripción. En horas, no quedó visible lo que había ocurrido allí.
Las fuentes antiguas describen lo que sucedió en detalle clínico, lo que hace el horror aún más insoportable. El vestal condenado tendría varias horas de luz de lámpara para contemplar su situación. Podría ver la comida y el agua. Podría calcular exactamente cuánto duraría su tormenta. Podría escuchar su propia respiración secando más fuerte cuando el oxígeno se desmantelaba lentamente. Algunos cuentos históricos mencionan sonidos de rasgos escuchados desde abajo en los días siguientes a estas muertes. Los trabajadores reportaron sonidos extraños provenientes de la tierra cerca de los sitios de las muertes. Sonidos que pudieran haber sido los dedos de los dedos en las paredes de las piedras o plancas de arco en la tierra cuando la víctima intentó desesperadamente escapar. Pero tal vez el aspecto más psicológicamente devastador fue el total silencio que seguía. El nombre de la víctima fue erradicado de todos los registros públicos. Su familia fue prohibida morderla o hablar de su nombre. No solo murió. Fue retirada retroactivamente de su existencia, como si nunca hubiera nacido. Esta erradicación fue tan completa que los historiadores modernos luchan por identificar víctimas de la muerte porque sus nombres fueron sistemáticamente retirados de los documentos sobrevivientes. Sabemos que la práctica sucedió regularmente durante siglos, pero las víctimas se convirtieron en sombras sin nombre perdidas en la memoria histórica. La justificación legal permaneció la misma en toda la historia romana. Porque el vestíbulo entró a la cámara voluntariamente, porque la comida y el agua fueron proporcionadas, porque ningún ciudadano romano la mató directamente, esto no fue considerado ejecución. Fue simplemente juicio divino expresado a través de consecuencias naturales. Tras 30 años de servicio, los vestíbulos sobrevivientes fueron teóricamente libres de dejar la vida templada y reintegrarse en la sociedad romana. Recibieron ceremonias que honraron sus décadas de servicio feliz, recompensas financieras del imperio y permiso oficial de casarse y comenzar familias. Suena como un feliz final a una vida difícil, pero la realidad fue mucho más siniestra. Consideremos la matemática de esta libertad. Una mujer seleccionada a los 8 años sería liberada a los 38. En una época en la que la mayoría de las mujeres romanas se casaron a los 10 años y comenzaron a casar a los niños de inmediato, una mujer de 38 años fue considerada más allá de su primo de casamiento infantil y largamente inmarcible. La libertad de casarse era sin sentido cuando nadie quería casarte. Pero los obstáculos sociales eran aún más brutales que los biológicos. Los romanos creían que una mujer que había pasado 3 décadas en servicio sagrado era fundamentalmente diferente de las mujeres normales. Había sido tocado por fuerzas divinas en maneras que la hicieron insuitable para relaciones humanas normales. Los hombres temían que casarse con un vestuario antiguo brindaría retribución divina o que sus años de celibacidad habían corrompido su capacidad de ser una esposa adecuada. El caso de Claudia V ilustra esta cruel realidad. Tras cumplir su servicio en 43 a.C., fue donada una gran doblada y fue presentada a varios esposos potenciales de familias respetables. Pero cada convocatoria se rompió cuando las familias consultaron autoridades religiosas que declararon que casarse con un vestuario antiguo poliría sus líneas sanguíneas y enojaría a los dioses. Claudia pasaba sus 20 años viviendo sola en una pequeña casa afuera de Roma, rechazada por la sociedad a la que había servido con fe. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y murió en total isolación. Su funeral fue asistido por nadie, excepto los asesinos, y ella fue asesinada en una casa sin margen. Las recompensas financieras prometidas a los vestuarios antiguos a menudo fallecieron debido a obstáculos burocráticos y técnicas legales. Muchos descubrieron que sus pensiones prometidas habían sido reducidas o eliminadas durante sus décadas de servicio. Emergieron de la vida templada no solo socialmente isoladas, sino económicamente desesperadas, sin sistema de apoyo familiar ni habilidades prácticas para ganar un salario. El daño psicológico de 3 décadas de trauma institucionalizado creó barreras adicionales a la vida normal. Los vestuarios antiguos frecuentemente sufrieron lo que la medicina moderna reconocería como un desorden de estrés postraumático severo. Existieron ataques de pánico, episodios paranoicos y dificultades en formar relaciones humanas normales tras años de supresión emocional y isolación social. Las historias históricas describen vestuarios antiguos que despertaban gritando de pesadillas sobre la salida del fuego sagrado,
que compulsivamente checaron y rechecaron cerraduras en sus puertas, que no podían soportar ser tocado por otro ser humano. Sus mentes habían sido tan condicionadas por el miedo y la isolación que la libertad se sentía más asustadora que la cárcel. Algunos intentaron suicidio en lugar de enfrentarse a la vida afuera del templo. Otros se transformaron en un ermitaje completo, recreando su isolación templar en casas privadas donde vivían como fantasmas de sus antiguos seres. Algunos intentaron desesperadamente reintegrarse en la sociedad, pero se encontraron completamente despreparados por interacciones sociales básicas tras décadas de comportamiento ritualizado. Los casos más trágicos involucran a vestuarios antiguos que desarrollaron lo que los historiadores llamaban la madurez sagrada. Se viajaban a Roma, afirmando recibir visiones de Vesta, orando a la gente sobre revelaciones divinas y performando rituales bizarros en espacios públicos. Las autoridades romanas normalmente ignoraban estos disfrazos, tratando a las mujeres como lunáticos sin daño en lugar de abordar el trauma sistemático que había creado sus condiciones. Tal vez más cruelmente, algunos vestuarios antiguos fueron reclutados en servicio de la Iglesia como asesores o supervisores, perpetuando el ciclo de abuso al entrenar nuevas generaciones de víctimas. Habiendo sobrevivido a su propia tortura, se convirtieron en complicados en infligir el mismo sufrimiento en mujeres más jóvenes, creando una memoria institucional que preservó estas prácticas brutales durante siglos. La promesa de libertad después de 30 años de servicio fue revelada como la peor decepción de todas. Estas mujeres sacrificaron su juventud, su fertilidad, sus familias y su sanidad por Roma. En retorno, recibieron exilio social, abandono económico y destrucción psicológica que duró hasta sus muertes. El tratamiento de las vírgenes vestales revela la crueldad sofisticada que Roma podía disfrazar como una devoción religiosa. Estas mujeres no eran solo víctimas de individuales sadistas o oficiales corruptos. Fueron casualidades de un programa sistemático diseñado para controlar la autonomía femenina a través del terror institucionalizado. La análisis psicológica moderna de cuentos históricos sugiere que el sistema virgen vestal fue esencialmente un experimento de siglos en control social basado en trauma. Al tomar a las chicas a su edad más vulnerable, la isolación de ellas de su desarrollo humano normal y la sujeción a recompensas y ciclos de recompensas crearon a Roma una clase de mujeres completamente dependientes de la aprobación institucional para la sobrevivencia. Los 3 punimientos que exploramos representan niveles escalantes de deshumanización. Los golpes rituales destruyeron su sentido de seguridad física. La muerte viva eliminó su esperanza de libertad futura. Y la falsa promesa de liberación cruzó a sus espíritus completamente revelando que incluso el servicio religioso solo llevó a la abandonación y al exilio. Lo que hace a este sistema particularmente horrífico es cómo completamente se normalizó dentro de la sociedad romana. Ciudadanos que hubieran sido enojados por el mismo tratamiento de esclavos masculinos aceptaron la tortura de virgen vestal como necesario para mantener el favor divino y el orden social. La justificación religiosa hizo la crueldad invisible a la mayoría de contemporáneos y historiadores. El legado de estas prácticas se extiende muy lejos del antiguo Roma. El uso sistemático de la puridad sexual como herramienta para el control social, la institucionalización de la violencia contra las mujeres dentro de los frameworks religiosos, y la manipulación psicológica de las víctimas al aceptar su propia opresión pueden ser descubiertas a lo largo de la historia y continúan en varias formas hoy. Estas mujeres olvidadas no merecen ser recordadas como símbolos de la piedad romana sino como seres humanos que han sufrido un sufrimiento inimaginable en servicio a un imperio que valoró su complejidad más que su humanidad. Sus historias nos recuerdan que las más peligrosas tiranías son a menudo aquellas que se cubren en justificación sagrada y aclaman la autoridad divina por la crueldad humana. Si encontraste esta exploración de la historia escondida tan incómoda como yo, asegúrate de suscribirte para más contenido que descubra las verdaderas verdades detrás de los mitos históricos. Y comenta abajo para que sepa qué otros capítulos oscuros del pasado te gustaría ver explorado. Hay tantas historias más escondidas esperando a ser contadas. Recuerda que estas mujeres vivieron, sufrieron y murieron como seres humanos reales, no como símbolos de la gloria imperial. En recordar sus historias, no solo honramos su coraje individual sino nuestra obligación a reconocer y resistir la crueldad institucionalizada donde sea que aparezca.